yo creo que es indispensable para un hombre y una mujer de Dios poder aprender a leer la Biblia de tal manera que uno entienda la voz de Dios, ¿sí? Y no solamente que uno la entienda, sino que uno pueda explicarla a otro. Y no solamente que yo pueda explicarlo, sino que el otro me entienda a mí. Y ahí se cierre el círculo. Lo que tenemos acá, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice, procura con diligencia, está en la carátula, ustedes lo van a ver cuando tengan el material completo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es el obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿Y cuál es el obrero que tiene la certeza de que va a ser aprobado? Aquel que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dice que traza bien. Y la idea aquí en el griego que fue escrito este versículo es que corta recto la palabra de verdad, que sabe dónde meter la tijera. Es como un doctor que sabe usar el bisturí. ¿Sí? Un correcto intérprete de la palabra de Dios tiene un bisturí en la mano. Dios nos ha dado un bisturí y nos ha dado un cuerpo, el cuerpo del canon bíblico, el cuerpo de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado un bisturí para saber cómo abrir la palabra de Dios y decir, esto es para mí, esto es para los judíos, esto es para los gentiles, esto es para la iglesia, esto es para este tiempo, esto es para el tiempo del milenio. Entonces, tenemos que ser como esos cirujanos que saben usar el bisturí. Eso es lo que dice este versículo, que corta bien la palabra de verdad. Y tal vez alguno diga, ay Pablo, pero me parece que ya con esto que me dijiste me da miedo, porque no creo que yo pueda llegar a eso. Bueno, vas a llegar. Tienes que llegar, porque eso te va a hacer poner el sello de aprobado cuando estés frente a Dios, ¿sí? Eso va a hacer que no tengas de qué avergonzarte. Por eso yo considero que es un tema súper necesario. Yendo un poquitito a la hoja que ustedes tienen, si alguno no la tiene puede acercarse. Tenemos aquí 5 pasos. Vamos a entrar directamente, no voy a dar mucho preámbulo, vamos a entrar directamente a los pasos para poder llegar a la meta, que es la de transmitir bien la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, ¿cuál es esa meta? La meta no es que tú, como dije recién, entiendas la Biblia solamente, eso es una parte. La meta tampoco es que tú entiendas la Biblia y puedas expresarla, esa es la segunda parte. La meta no es que tú entiendas lo que Dios te dice, lo puedas expresar. La meta es que la persona, al recibir tu comunicación verbal de la palabra de Dios, su vida sea transformada. Esa es la meta. O sea, tú recibes la palabra de Dios transforma tu vida, tú la compartes de una manera clara y eres un canal de bendición para que otras vidas sean transformadas. Esa es la meta. Y para poder alcanzar esa meta, vamos a tener 5 pasos muy claros. El primer paso, yo uso la pizarra, pero ustedes lo tienen aquí. Pregunto al público, ¿cuál es el primer paso? Observación. Vamos a hablar hoy a manera de introducción de cada paso. ¿Cuál es el segundo? Correlación, o si le quieren poner una palabra un poco más comprensible, ¿sí? Ponemos la palabra comparar o comparación, que es casi sinónimo. ¿Cuál es la tercera palabra? Interpretación. Y en esto vamos a dedicar mucho tiempo porque es la parte medular de todo el proceso, ¿sí? Vamos a hacerle aquí una bomba, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el cuarto? No escucho. Explicación.
explicar. ¿Y cuál es el quinto? Aplicación. Más o menos, entendiendo el significado de estas palabras, podemos ir viendo un panorama general. Estos primeros 3 puntos, observar, ¿qué cosa observar? El texto bíblico. ¿Qué cosa comparar? El texto bíblico con otros textos bíblicos de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué cosa interpretar? El texto bíblico. Todo esto, si querés, ya podés hacer algunos notas en tu papelito. Es mi tiempo privado. Cuando yo llegué a esta meta, por eso le dije que esto era el punto medular de todo el proceso, yo estoy listo para explicarlo y aplicarlo, y este punto 4 y 5 tiene que ver con mi tiempo ante el público o ante el auditorio, si lo queremos decir así. El auditorio puede ser la iglesia, el auditorio puede ser una clase de escuela dominical, mi tiempo en privado y mi tiempo ante el auditorio. Como decíamos recién, el auditorio puede ser un culto de domingo, puede ser un club de jóvenes, puede ser una clase de escuela dominical, puede ser tu tiempo con tus hijos enseñándole la Biblia, etcétera. Pero es indispensable que cuando vos querés sacarle todo el jugo al pasaje bíblico, tengas una guía, tengas pasos, porque eso es lo que pasa mayormente con la gente que lee la Biblia. Abre la Biblia, a lo sumo lo más que tiene es un devocional. Intenta interpretar, entender lo que Dios me dice a través de ese pasaje y no lo logra. Entonces, ¿qué hace? Toma un comentario bíblico. Y yo les digo, con mucho amor, muchas veces en los espacios virtuales que tenemos en la iglesia, ya sea reunión de damas, reunión de matrimonios, reunión de varones, yo escucho que simplemente el hermano o la hermana encargada de topar ese tema, ¿qué es lo que hace? Lee lo que otro autor hizo y escribió. Y no se siente con recursos casi ni para aportar algo propio porque tiene miedo. Y eso no debería ser así. Una de las figuras que vamos a estar viendo ahora en uno de estos 5 puntos se compara con la figura de un alimentador. ¿Y qué pasa si el hijo llega a la casa y la mamá le descongela un plato que compró ahí en un almuercito que lo tenía congelado, lo descongela y se lo da? Y el hijo se lo va a comer. Pero al otro día viene y la madre hace lo mismo. Compró otra vez otro almuerzo, lo tenía congelado, lo descongela y se lo da. Y ese niño crece con alimentos que otros cocinaron descongelados. ¿Es lo ideal para una alimentación sana? Obviamente que no. Cuando uno está simplemente leyendo un tema de un libro que otro escribió, está haciendo eso. Está sirviendo comida que no es propia. Y cada uno de nosotros tiene que ser el propio intérprete de la Biblia, porque hay todo un universo hermoso de verdades escondidas para ser reveladas. Si vos seguís leyendo, vamos a leer un poquitito ahí lo que dice en la hoja. Dice: las Sagradas Escrituras son en sí un cofre de tesoros escondidos y depende de la paciencia, la dedicación y la pericia del maestro que esos tesoros, quizás escondidos por siglos en sus páginas, sean sacados a la luz por el estudiante esmerado. Yo pregunto, ¿piensas que todo lo que se puede haber extraído, exprimido, aprendido, interpretado, sacado de los pasajes bíblicos en estos miles de años de historia y 2000 años de cristianismo ya se sacó? ¿Tú piensas que ya no hay ninguna verdad más para sacar? Bueno, ahí está la pregunta. ¿La voy a encontrar yo o voy a esperar que otro la saque?
Y aquel que realmente ama la palabra de Dios, si vos lees, por ejemplo, la experiencia del rey David en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, el amor que él tenía por la palabra de Dios. Y eso que él no tenía la Biblia completa como nosotros la tenemos. Él tenía uno que otros rollos por ahí, pero él amaba y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación de día y de noche. Y en todo el Salmo 19, que es el capítulo más largo de la Biblia, solamente hay 3 versículos que no mencionan la palabra de Dios. Los demás todos los mencionan con diferentes nombres. Estatutos, leyes, testimonios, tu palabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nosotros no añorar, tener esa actitud, ese amor por este libro? Yo no niego que todos los que estamos aquí amamos la Biblia, pero a veces la amamos superficialmente. Por eso recién leímos, dice, obviamente existen y lamentablemente grandes cantidades, buscadores de tesoros, bíblicamente hablando, que se conforman con las primeras perlas que encuentran y enseguida cierra el cofre sagrado para quedar satisfechos con lo que hallaron. Todo estudiante serio de las verdades bíblicas debe sumergirse lo más que pueda para encontrar las secciones más profundas, cavar lo más que pueda para sacar el agua de vida y saciar la sed del pueblo de Dios. Y lamentablemente, la iglesia del Señor Jesucristo hoy adolece de este problema. Estudiantes superficiales de la Biblia y predicadores superficiales de la Biblia, que solamente se limitan a leer lo que otros hicieron o a dar un comentario, yo diría, obvio de la Biblia. Y todos escuchamos sermones así. Eso hace que el pueblo de Dios tenga también una alimentación superficial. Eso hace que el pueblo de Dios crezca y los cristianos crezcan con cierto raquitismo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay palabra profunda. ¿Por qué? Porque no hay maestros profundos. Y no me refiero a maestros que sean graduados de un seminario bíblico, sino aquellos que amen la palabra de Dios y tengan una actitud correcta. Fíjate lo que dice más adelante. A medida que te entregas y te consagras, mirá la palabra que uso, esto lo redacté yo. A medida que te entregas y te consagras al estudio de tu pasaje escogido, en la partecita de la Biblia que estás estudiando, o el libro, o el profeta, o el tema, lo que sea, vas penetrando en el sentido del texto. Es como un paseo por un bello jardín adornado con hermosas flores. Al comienzo solo quedas deslumbrado con el colorido y lo bello del diseño. Te paras un instante en cada flor, tocas sus pétalos, continúas a la siguiente, pero a medida que pasan las horas, el aroma del ambiente se va impregnando en tu ropa y penetrando en tus sentidos, de tal manera que, aunque salgas de aquel lugar, quedarás impactado por la experiencia vivida. Cada detalle quedará en tu memoria. Y lo que es más impresionante, los demás se habrán dado cuenta que estuviste allí por el aroma de tus mismos vestidos. Y así debe ser mi tiempo con la palabra de Dios. Yo mencioné el domingo pasado una frase que la escuché hace poco, no es mía, pero me gustó. Y esta frase dice que cuando tú estás en tu tiempo de comunión con Dios, no solamente tú lees la Biblia, sino que la Biblia te lee a ti. La Biblia te lee a ti. Y tú te vas impregnando con el sentido del texto, de tal manera inclusive que otros pueden notarlo. ¿Sí? Más adelante dice, hay una llave que abre el cofre. Hay una clave que activa el código de acceso al que solo llegan algunos y que es el hecho de familiarizarnos con el pensamiento del autor. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que hoy en día ya casi no se usan más las cartas, ¿sí? Ya hay pocos carteros, ya el envío postal, claro, todo fue reemplazado por lo virtual.
¿sí? Pero vamos a pensar que tal vez mi hija, que está en Buenos Aires, me escribe un mensaje de texto bastante largo, hablándome de ella, de las experiencias que está viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez yo te la hago leer a ti y tú dices, sí, qué chévere, bueno, me enteré de esto, de aquello, del otro. Pero yo, como padre que conozco a mi hija, yo leo esa nota y yo digo, acá algo no anda bien. Acá, por esta frase que me dijo, por este razonamiento que tuvo, por esto que me hizo traer a la memoria, algo no está bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo cómo ella está pensando porque la conozco. Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que familiarizarse con el pensamiento del autor. Y aquí hay algunos tips que nos pueden ayudar. Fíjate, dice, debemos ser conscientes que existían en los tiempos bíblicos varios factores que hacían al entorno del autor sagrado. Por ejemplo, edad. Y acá ponemos un ejemplo. Una es la manera de escribir del apóstol Juan su evangelio a los 90 o más años que tenía, muy distinto del joven Juan que encontramos en los inicios del ministerio público de Jesús. Un Juan arrebatado, donde el mismo Señor Jesucristo le dijo, hijo del trueno. ¿Sí? O sea, era pura emoción, Juancito. Pero vos lees las epístolas de Juan, las 3 al final, y vas a percibir un tono de ternura. Una palabra que él repite mucho, hijitos amados. ¿Cuándo iba a referirse así? Entonces, eso lo entendemos porque conocemos el contexto de la edad del autor. ¿Sí? Por eso yo tengo que saber cuando leo un pasaje de la Biblia, quién fue su autor, cómo se encontraba su autor, qué edad tenía cuando lo escribió. ¿Qué más dice? Situación civil. Es comprensible pensar que las epístolas paulinas, escritas desde un calabozo frío, encadenado a un soldado romano distinto cada 4 horas, serían distintas a aquellas escritas en libertad, porque Pablo tuvo periodos de libertad. Obviamente que las primeras estarán impregnadas de una carga afectiva considerable, porque el hombre estaba preso, estaba custodiado, estaba con hambre, estaba con frío, y uno escribe según cómo está su corazón. Eso lo vemos a veces hasta en una pareja de novios. Cuando están enamorados, escriben, se hacen tarjetitas, se regalan, y de repente si el amor se enfría un poquito, ya también cesa la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura está relacionada con el corazón. Entonces, también tenemos que ser conscientes de cómo estaba el corazón del autor bíblico. ¿Qué más dice? Situación emocional. Es evidente el estado emocional en el que se encontraba. Por ejemplo, Pablo el apóstol, en su última epístola pastoral, escrita 3 semanas antes de morir a su hijo espiritual Timoteo, Dios le había revelado, Pablo, en 3 semanas vas a morir. No sé cómo, pero se lo reveló, porque él lo dijo. ¿Vos pensás que esa carta de Pablo, la última que escribió, que es la segunda carta a Timoteo, va a tener una carga emocional igual a la primera que escribió casi en Corintios? Si a vos te dicen, el doctor, mire, qué pena, pero le quedan meses de vida. Vos vas a pensar muy bien las palabras que vas a usar. Vas a reunir a tu familia, le vas a decir cosas que nunca dijiste. Cuando uno lee la Biblia, si quiere ser un correcto intérprete, estamos en el punto 1, tiene que observar muchas cosas. Y una de las cosas que tiene que observar es justamente lo que rodea al texto sagrado, que tiene que ver con época, autor, geografía, etcétera, etcétera. Recién pusimos acá el caso de la situación emocional, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para ya ir metiéndonos. No sé, ¿quién ha leído más o menos detenidamente el libro de Lamentaciones? Está en la Biblia, por las dudas, no lo inventé. Claro, si vos lees el libro de Lamentaciones, vos decís, uy, qué libro depre, ¿sí? Ese libro no lo quiero leer, me deprime ese libro. Por eso se llama Lamentación. Encima el título que le pusieron, ¿no? El mejor título no podía tener. Lamentaciones. ¿Quién lo escribió?
Jeremías. Y vos sabés que a mí me molesta porque a Jeremías le llaman el profeta llorón. Le llaman, no sé si escuchaste. ¿Vos sabés cuándo escribió Jeremías Lamentaciones? Jerusalén estaba sitiada por Babilonia durante mucho tiempo y entró a empobrecerse, entraban a morir de hambre, a tal punto que historiadores de aquel tiempo dicen que había madres que se comían sus propios bebés, porque la nación de Babilonia no le permitía salir a cultivar, a buscar agua, morían. Era una forma de conquistar en aquel tiempo una ciudad. Para este entonces Jeremías estaba preso en su propio país, preso por su propio rey, idólatra, que no quería que Jeremías siga anunciando las advertencias de Dios. Arrepiéntanse, pueblo mío, porque si no se arrepienten, van a venir los babilonios y lo van a conquistar. No pasa nada. Tanto los cansó Jeremías que lo metieron preso. Y ahí estuvo preso, en un patio profundo. Mientras Jeremías estaba preso, ya la ciudad, muriendo de hambre, hace un hueco en el muro para huir. Y los babilonios aprovechan el hueco y se meten. Y toman la ciudad. Gente debilitada, gente muerta de hambre. Matan a todos, rompen todo, destruyen totalmente el templo. Se llevan todo el oro a Babilonia. Queda un desastre. Y dejan a cargo de algunos pobres ahí, mendigos, organizan un estado civil interno y los dejan para que gobierne y se vuelven a Babilonia. Cuando los babilonios se van, lo liberan a Jeremías. Jeremías no había visto el ataque, no había visto la destrucción. La última imagen que tenía de su ciudad que tanto amaba, Jerusalén, era todavía en pie. No estaban sufriendo, estaban bien. Pensaban que nada les iba a pasar. Y todo el tiempo del sitio de Babilonia y mucho más la conquista y la destrucción, él no vio nada. Estaba, capaz que escuchaba algo, ruido de carros, gritos, no sé. Cuando sale Jeremías y ve cómo quedó Jerusalén, no lo puede creer. Y ve el lugar donde estaba el templo, que eran ruinas, eran escombros. Y Jeremías se sienta a llorar y escribe el libro de Lamentaciones. ¿Ahora entendés por qué escribió lo que escribió? Ahora, ¿ves qué importante que es observar cosas que no necesariamente están en el pasaje bíblico? Ahora vos podés decir, bueno, Pablo, pero eso vos lo sabés porque estudiaste. No, eso está en la Biblia. Si vos lees los libros de los reyes, entendés, todo esto que te conté está en la Biblia. Pero uno quiere leer un pasaje y enseguida quiere explicarlo. Y sí, lo vas a explicar, como lo explica la mayoría. Estamos hablando a nivel académico, en el tiempo de las especializaciones, de las maestrías, de los posgrados, ¿no es cierto? Hoy en día, si vos querés tener un trabajo y querés tener un futuro, no es suficiente que te gradúes con un título universitario. Tenés que hacer una especialización, un posgrado, una maestría, un masterado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay que seguir ahondando más y aprendiendo más para poder tener un espacio. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo en la Biblia? Y no me refiero a cursos en institutos teológicos, sino la actitud de poder aprender más y más. Hay otro ejemplo más, dice, situación geográfica. Uno es el tenor de los escritos proféticos durante el exilio, cuando Israel estaba fuera de su patria, lejos de su templo, y otro, los escritos post-exílicos, cuando ya habían salido. Y bueno, y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Subrayado dice, por eso se debe insistir siempre en dedicar un tiempo prudencial a la ¿qué? ¿Qué dice? A la observación antes de meterte a interpretar y a decir, aquí en este pasaje, queridos hermanos, Dios me dice esto. Espera, no te apresures a decir lo que Dios te dice. Vos tenés que estar seguro.
También es indispensable recalcar y volver siempre a recordar la verdad fundamental que es el hecho de tener siempre presente que si bien el trabajo de observación, cuanto mayor sea, mayor provecho nos traerá. Nada de esto funcionará, obviamente, si desestimamos la asistencia del Espíritu Santo. Y en esto quiero explicar un poquito, porque yo sé que a medida que avancemos en esta materia, es muy probable que a la mayoría de ustedes les venga el miedo. De decir, no voy a lograrlo, no puedo. Yo me quedé en Juan 3:16, no voy a avanzar más. Mira, si hay alguien, a ver, le voy a hacer, a mí me gusta poner ejemplo. Cuando hay un bebé de meses que todavía está lactando la leche materna y toma del seno de la madre con ganas y traga y pide y quiere, ¿no disfruta la madre de eso? ¿Sí? No disfruta, a veces hay dolor, ¿no? Pero le gusta la actitud del hijo. Más bien la madre se preocupa cuando el hijo no toma el seno. Toda mamá se preocupa. Bueno, ¿vos te pensás que Dios no se va a poner de tu lado a través del Espíritu Santo para iluminarte, para ayudarte, para darte el espacio, para abrirte la mente? No es una cosa sola entre vos y la Biblia. Dios dice, uy, mi hijo está comiendo, vamos a ayudarlo. Y el Señor va a empezar a traer versículos a tu mente, va a traer ideas, te va a hacer entender. Así que no te asustes, ¿sí? Porque Dios es el primer interesado en que puedas alcanzar esta meta. Nunca se debe olvidar que estamos trabajando con cosas sagradas y Dios es el primer interesado en que su palabra llegue a oídos de sus criaturas, tan fiel y clara como fue concebida en su mente eterna desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice primera de Pedro 1:25? La palabra del Señor permanece para siempre. Y también en la segunda carta, capítulo 3, versículo 5, dice, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, es la palabra eterna. Nada nos ambienta mejor para familiarizarnos con la palabra que la oración. Entonces vos vas a orar, el Espíritu Santo te va a ir revelando y vas a comenzar a desarrollar una práctica, un estilo, una receta, y es como todo, ¿sí? Esto es como todo. En otro de las clases vamos a usar el ejemplo del cocinero. Hay muchas de ustedes hoy aquí, mujeres o tal vez hombres también, que son excelentes cocineras, pero quizás cuando comenzaron, la primera vez que hicieron arroz, le salió arroz para todo Pichincha más o menos. Porque claro, pusieron arroz más o menos por la cantidad de plato que el esposo se come. No sabían que el arroz crecía. Y cuando pusieron a hacer el arroz, salía arroz hasta por la ventana. Bueno, así se empezó. Y después aprendiste. Con esto es igual, ¿sí? No quiero que te desanimes. Vamos a ir, a medida que ya tengan herramientas, ir practicando, vamos a ir aprendiendo juntos, ¿sí? Más adelante hay otra frase resaltada, dice, el predicador se adueña del texto y el texto se adueña del predicador. Más adelante en mayúsculas dice, otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que se conoce como estructura o argumento del pasaje de la Biblia. Hay otro versículo que más adelante lo vamos a leer, dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo escoger un pasaje de la Biblia e interpretarlo aparte, privadamente. Y eso es lo que hacen hoy en día el periodismo y la prensa. ¿Qué hacen? Recortan frases que dijo tal o cual político y lo catapultan con eso, ¿no es cierto? Miren lo que dijo. Pero claro, el político dice, pero a ver, espera. Sí, yo dije eso, pero veámoslo dentro del contexto que dije. Si yo corto una frase y la interpreto aisladamente, obviamente que va a tener un sentido totalmente diferente del sentido que la persona tuvo cuando dijo esa frase. Porque la frase hay que interpretarla dentro del contexto. Esto es una palabra que vamos a repetir varias veces. Contexto. Es lo que hay alrededor del pasaje. Y acá aparece con otra frase, pero es lo mismo. Argumento del pasaje. Estructura del pasaje.
Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a Romanos. Rápidamente, para que ustedes entiendan. Todo esto tiene que ver con la observación, ¿no es cierto? Vamos al libro de Romanos. Nosotros tenemos los libros de la Biblia divididos por capítulos, ¿sí? Bueno, aquí vale una mención importante también. La división de la Biblia en capítulos no es inspirada por Dios, ni los versículos. En los manuscritos originales, por ejemplo, Romanos, acá dice la epístola o carta, ¿no?, del apóstol San Pablo a los romanos. Una carta extensa, una de las más extensas de él. Yo pregunto, cuando vos escribís una carta, ¿vos ponés en la carta capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2? No. Vos ponés la carta. A lo sumo lo que ponés, ¿qué es? Puntos y aparte. Bueno, en el griego y en el hebreo ni siquiera hay puntos aparte. Entonces, el manuscrito original es todo hasta que terminó, todo Romanos. Bueno, tú dirás, ¿y por qué no lo dejaron así? ¿Para qué se pusieron a meter capítulo y versículo? Y por una cuestión muy fácil. Si yo te digo, búscame en el libro de Romanos la frase que dice, cada día muero. A ver, rapidito. Sin el Google, ¿no? Sin la concordancia. Y va a estar media hora buscando. Pero si yo te digo, está en capítulo tal, versículo... Entonces, por una cuestión más práctica, me parece excelente que por ahí, por el siglo IV, algunos eruditos bíblicos se reunieron y dijeron, vamos a organizar los manuscritos bíblicos en capítulos y versículos para que sea fácil hallar los textos. Me parece excelente, pero no son inspirados. Y hay varios capítulos que vos lo ves que se corta y a vos te parece que terminó un capítulo y terminó un tema. No. Es para no hacer un capítulo de 500 versículos que lo van recortando. Pero a veces, ¿y ahora cómo sé? Si yo pensé que terminaba un capítulo. Y bueno, tenés que aprender a entender la estructura del escrito, poder entender el argumento literario. ¿Sí? ¿Cuál es el único libro de la Biblia cuyos capítulos son inspirados? Los Salmos. Los Salmos y los Proverbios. ¿Sí? Porque está el Salmo 1, el Proverbio 1, fue una recopilación y lo fueron poniendo. ¿Sí? Los títulos de la Biblia no son inspirados. Los títulos de la Biblia no son inspirados. Yo cuando leo en Lucas, por ejemplo, el capítulo de la mujer adúltera, a mí me molesta. ¿Por qué no le pusieron mejor la mujer perdonada? A mí me molesta que hayan puesto la mujer adúltera. Si ya fue perdonada, ¿para qué recordar los pecados pasados? Mejor enfócate de lo que el Señor hizo, la perdonó. Hubieras puesto la mujer perdonada. O veo Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo la parábola del hijo pródigo? Si el protagonista ahí es el padre. Los títulos no son inspirados. Los únicos títulos inspirados son los de los Salmos. Los únicos. Entonces, son cosas que a mí me tienen que servir para poder entender un pasaje. Por ejemplo, mira Romanos. ¿Cómo empieza el capítulo 2 de Romanos? ¿Con qué palabra? Por lo cual, ¿no? Así empieza Romanos 2. Por lo cual. ¿Por lo cual qué? ¿Para dónde tengo que mirar? Si yo te digo, por lo expuesto anteriormente, ¿qué tenés que mirar? Para atrás. Tenés que irte al capítulo 1. ¿Cómo empieza el capítulo 4? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Para dónde tengo que mirar? Para atrás. ¿Cómo empieza el capítulo 5? Justificados pues por la fe. ¿Pues qué? Lo que dije atrás. Entonces está todo concadenado. Entonces vos no podés tomar un pasaje y analizarlo aisladamente. Entonces, haciendo un repaso rápido de Romanos, ¿qué hace Pablo? Comienza, vamos al capítulo 1. Saluda. Obviamente, está bien, la introducción de la carta. Saluda. ¿Sí? Y comienza a hablar de que todo hombre es culpable ante Dios. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad.
Alguno lee y dice, Pablo, sí, eso para los gentiles, pero para los judíos no. No, dice Pablo, verso 17, he aquí, tú tienes sobrenombre de judío. A ti también te cae el poncho, dice Pablo. Tú también estás en pecado. 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha ser circunciso? Y sigue 3:9 en adelante. ¿Somos mejores que ellos? Versículo 10. No hay justo ni aún uno. Y después se explica que la justificación es por la fe a partir del verso 21. Luego pone el ejemplo de Abraham, cómo Abraham fue justificado aún antes de la circuncisión. Así que no te gloríes en la circuncisión. Y llega al capítulo 5 y habla de los resultados de ser justificado. Entonces, claro, alguien dice, qué chévere, así que la justificación me salva de todo. Vamos a disfrutar. Momentito. 6:1. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Te das cuenta lo que es el argumento? ¿Ves cómo Pablo viene desarrollando un tema? Tac. Y si vos seguís hasta el último capítulo de Romanos, sigue un argumento. Vos tenés que entender el argumento literario. Entonces, claro, algunos están diciendo, Pablo, no, yo no puedo con esto. Bueno, tenés que dedicarle tiempo. Es que yo no tengo tiempo, pastor. Bueno, sí tenés tiempo. Para otras cosas a veces sí tenemos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, estas cositas son las que tenemos que darle importancia. Y son cosas que tienen que ver con la observación. Pasando rapidito a la otra página, al final dice, y acá vamos a hacer un ejercicio, del cual me voy a reír mucho. Para encontrar este argumento, es sencillo. Debo hacerle preguntas al texto. ¿Sí? ¿Ves ahí? Hay 4 puntitos. ¿Qué preguntas? ¿Qué sucedió exactamente allí? ¿Quién dijo o hizo tal cosa? ¿Dónde sucedió ese hecho? ¿Cuándo fue dicha esa sentencia bíblica? ¿Sabés con qué vamos a comparar este primer punto? Voy a ponerlo con otro color para resaltarlo. Con el papel del detective. Detective. Por favor, quédate con esta palabra. Cuando vos llegás a la Biblia y al pasaje bíblico, la Biblia es la escena del hecho. ¿Entienden, no, lo que es la escena del hecho? Y vos sos el detective. Y vos tenés que descubrir qué es lo que allí pasó. ¿Por qué dijo lo que hizo? ¿Por qué en tal lugar usó una palabra y acá usa otra palabra? ¿Te acordás que yo hace 2 domingos te hablé de San Juan 21, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y usaba una palabra. Y después Pedro le decía, sí te amo, pero respondía con otra palabra. ¿Te acordás? ¿Por qué ese cambio de palabras? ¿Sí? ¿Y por qué acá Pablo dijo esto si en otro versículo dijo aquello? O Pedro en otro libro. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Tenés que ser un curioso, pero tenés que saber hacer las preguntas correctas. Vamos a hacer un ejercicio. Y yo disfruto de este momento. Yo les voy a presentar la escena del hecho. Y uno de ustedes tiene que descubrir lo que pasó. Con esto terminamos la clase porque ya estamos en tiempo. ¿Sí? ¿Cómo van a descubrir lo que pasó? Me tienen que hacer las preguntas correctas. Si ustedes no me hacen la pregunta correcta, yo no te la voy a responder, porque es irrelevante. Tienen que saber hacer las preguntas correctas y tienen que tener memoria para recordar otro hermano o hermana que hizo una pregunta y que yo se la respondí. Y así vas a descubrir el crimen. Vamos a analizar un crimen. ¿Sí? ¿Están listos para ser detectivo y analizar la escena, el crimen? Las pistas que le voy a dar son muy simples. En primer lugar, en una habitación hay vidrio en el piso, cerca de ahí hay agua y un cadáver y una piedra. Vidrio en el piso, agua, un cadáver, un cuerpo muerto y una piedra.
¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que hizo recién Jesús es lo que hacemos todos al leer la Biblia. Leemos la Biblia y ya decimos lo que me parece. No me hizo ninguna pregunta él. ¿Cómo puede estar tan seguro? No me preguntó nada. Hay que hacerle preguntas al texto. Vos no podés pararte frente a la iglesia santa del Señor, abrir este libro sagrado y decir, a mí me parece que acá el profeta Jeremías... No, a mí me parece, no. Vos tenés que decir lo que Jeremías quiso decir. No lo que a vos te parece. Ah, no, es que yo lo leí de un libro. A ver, vamos. Alcen la mano, a ver. Esas son preguntas que por ahí tienen que hacer. Es irrelevante, no importa. Es una piedra. Esa es una buena pregunta que ustedes tienen que ir recordando. Me pregunta si había una ventana rota. No. ¿Cómo? Indiferente cantidad de agua. Yo no puedo decirte, eso tenés que descubrir vos, Alessandra, ¿de dónde salió la piedra? Eli. No, Eli, a ver, Eli. El tamaño de qué cadáver era un cadáver. ¿Sí? No hagan preguntas, o sea, tienen que hacer preguntas. A ver. ¿Cómo? Si el vidrio es un florero, no. Esas son preguntas, ¿ves? O sea, traten de no preguntar rápido, piensen. No es un florero. Fernando. Era una habitación, ¿ok? Capaz que no se los dije, era una habitación. Sí. No, eso tienen que descubrir ustedes, yo no puedo decir. Porque, a ver, el detective llega, por eso yo puse el papel del detective, ¿sí? El detective llega a la escena del hecho. Ustedes vieron películas, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el detective? El detective ve que ahí arriba de la mesa había un cigarro apagado por la mitad. Y pregunta, ¿la abuela muerta fumaba o no fumaba? No fumaba. Ah, entonces, si la abuela muerta no fumaba, quiere decir que ¿quién apagó el cigarrillo? El asesino. Llevemos el cigarro para ver si tiene ADN. Entonces, cuando llega el detective, hace preguntas, el detective ve donde otros no ven. Y nosotros acá tenemos que ver donde otros no ven. No importa eso. Dina. No, el cadáver, esa es otra pregunta más o menos buena. El cadáver no tenía heridas. Y ya está frío, está bien frío. Edu, ¿el agua antes era hielo? Esa puede ser una pregunta buena. No era hielo. No hay ningún testigo. No hay testigo. Bueno, como se está yendo de largo, yo les voy a decir una sola cosa. Ya podemos seguir, porque esto nunca lo descubren, ¿no? Ninguno de ustedes preguntó si el cadáver era animal o era humano. Si yo le digo que el cadáver era un pez, ¿qué pasó? Ah, ahora todos descubrieron el crimen, ¿no? Claro, alguien tiró una piedra por la ventana, le pegó a la pecera, la rompió y el pescadito cayó y murió. Ahora, yo a veces cuando hacía esto en el seminario, ahora porque no hay tiempo, yo los tenía 1 hora. Y cuando le decía esto, las chicas lloraban de la ira, lloraban. Claro, pero ¿por qué? Porque antes de decir, no, a mí me parece que lo que pasó, no, o sea, hay que pensar, orar. Bueno, ahora no les pedí que oren, pero no era para orar. Pero cuando uno está frente a la Biblia, uno tiene que orar, es bueno tener algunos comentarios, ¿sí? Ver cómo era el momento, quién dijo lo que dijo, por qué acá...
Y todo eso está dentro de la observación. Después vamos a ver, dentro de 2 o 3 semanas, lo que es la comparación. ¿Qué más dice la Biblia acerca de esto? Porque, les adelanto un poquito lo que va a ser la clase próxima, porque me voy de tiempo. El pasaje central, yo siempre lo dibujo así. ¿Sí? Ya puedo borrar esto. Miren, grafíquense esto. Esto es el pasaje central. Por ejemplo, vamos a poner 1 Corintios 13. ¿De qué habla? Del amor. Yo voy a aplicar el punto 1, voy a observar, voy a hacer preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué dijo esto acá y no dijo esto allá? Si el cadáver era de un pescado, no. Todas las preguntas las voy a hacer. Después voy a ir a la comparación, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a la comparación? Yo después de observar voy a encontrar, yo le llamo ventanas. Licencias que el pasaje central, recuerden esta sigla, la voy a escribir varias veces, PC. Licencias que el pasaje central me da. Entonces yo voy a encontrar en este pasaje central, que es 1 Corintios 13, temas topicales. Uno de ellos, obviamente, ¿cuál va a ser? El amor. Pero por ahí surge otro, que puede ser la paciencia. Y por ahí surge otro que puede ser el orgullo, del que se cree y es un címbalo que retiñe y nada más. Y por ahí puede aparecer otro que es, no sé, las recompensas en el cielo, no sé. Entonces, con esas licencias que el mismo pasaje central me dio, yo voy a salir por la ventana, por ejemplo, del orgullo, porque dice que el amor no es jactancioso, y voy a buscar en otros lugares de la Biblia qué dice acerca del orgullo. Voy a llenar mi mochila con cosas que me interesan y vuelvo al pasaje central. La idea es que después de tener el punto 1 y el punto 2, yo voy a tener en mi hoja de borrador, y ese es el ejercicio que vamos a hacer cuando ya estemos familiarizados con esta receta, en mi hoja de borrador, porque uno no lee la Biblia y de una ya va a armar el sermón, ¿no? Si vos me mirás cuando yo estoy preparando el sermón, la cantidad de hojas que tiro a la basura, en mi hoja de borrador, con el pasaje central, vas a tener un montón de cosas que fuiste anotando. Primero de la observación y después de la comparación, o sea, comparaste cosas en otras partes de la Biblia. Y eso te va a decir un montón de ítems, un montón de tips. Cuando vos tenés ya todo esto recopilado, recién vas a poder empezar a ordenarlo y vas a llegar a la interpretación. Pero no me quiero adelantar. Estamos acá en el punto de observar como un correcto detective. El próximo miércoles les voy a traer otra escena del hecho.